Yawi yawi. Kena tistlakakilian. ¿Me escuchan? Hola. Sí. Sí me escuchan, ¿verdad? Bueno, voy. Algunos no tienen la página, ¿verdad? Bueno, lo que estoy leyendo por esta vía, por WhatsApp, les vuelvo a pasar, ¿vale? A ver. A ver, estoy viendo. Ahí está. ¿Ya lo vieron? ¿Ya vieron los que habían escrito que no podían ver la página en WhatsApp? Vale. Bueno, ¿cuántos? Me imagino que la mayoría estuvo en la primera clase. Esta es para las personas que, bueno, no importa, ¿no? Lo pueden tomar de nuevo, los que aunque estuvieron la clase de las 4 de la tarde. Ahora con la intención de las personas que trabajan, como, o en este caso, poniendo énfasis a las personas que sí están laborando, no sé, como en este caso me habían escrito médicos o personal mm, que trabajaban en los hospitales, ¿no? Y que se les hacía un poco difícil tomar la clase de las 4 de la tarde. Bueno, ¿cuál show las tocan? Bienvenidos. Eh, Nuevamente, para los que ya me conocen o no me conocen, mi nombre es David. Soy originario de la Huasteca Potosina. Soy productor de cine indígena, y director, dirijo películas, hago cine indígena, hago defensoría en materia de derechos humanos de pueblos indígenas. Mm, ¿Qué más? Pues hago música también y hago medios de comunicación, como en este caso, como un poco de youtuber, o he hecho medios de comunicación como radio y televisión. Y mi variante en este caso, el náhuatl, es de la Huasteca Potosina. Eh, Alguien que quiera como, bueno, voy a leer sus mensajitos. Ok. Ujú. Ok, bueno, saludos a todos, saludos a Ana Robelo, a César Aldana Monroy, a Eduardo Varela Pérez, a Carla Alondra Nava, Irma, nuevamente a Irma, y a Leticia González. Les mando saludos a todos, a los paisanos, inclusive me escribieron por WhatsApp mis paisanos de la Huasteca Potosina, que realmente yo no los tenía registrados en el curso, pero qué bueno, ¿no? La difusión se ha hecho amplia, ha llegado a mis hermanos y hermanas de las comunidades originarias de la Huasteca y de otras comunidades. Eso me da mucho gusto de que realmente me sigan en el canal. Igualmente lo pueden hacer con los niños, ¿no? Pues, esta clase va más que nada enfocado a público en general, ¿no? Los que tengan noción o los que no tengan noción, la intención es esto, ¿no? Intercambiar culturas, experiencias. No del todo tampoco soy como un saberlotodo, un sabiondo, sino realmente también espero aprender mucho de ustedes. Aquí pueden dejar sus comentarios, sus opiniones, etcétera, ¿vale? Ok. Bueno, igualmente a Lulu, saludos, pues, ok, saludos a Lulu y a Tonatiu Xochiyua. A Tonatiu sí me acuerdo un poco, como me había escrito en WhatsApp. Sí, y George Ruiz. Bueno, a todos los que se están uniendo a mi canal, pues muchas gracias. Las Kamatimiyek, Nochime tlen Tichitan Panitla me gusta Lishkopinali, tlen Amati Mumachian to Nahuatlastol, tlen Noskia Nochipa Mojuantin Namolia Kimatin o Kimachilian Kensin, o Amo Kimachilian, Senisca Juárez Hualastocan Panitla me gusta Lishkopinali.
Bueno, muchas gracias, sean bienvenidos a todos, aunque sea hablantes o no nahuablantes. Este es un espacio para todos y todas. Los que me están viendo y al público en general pueden invitar a sus abuelitos inclusive, ¿no? ¿Vale? Bueno, se me hizo un poco tarde porque trataba de comer algo, pero me andaba quedando dormida, pero bueno, ya estamos aquí de regreso. Vamos a retomar un poco respecto a, no sé si los que ahora están retomando es respecto a como la cosmovisión. Vamos a retomar un poco de la clase pasada. Es más, también lo pueden consultar está aquí en el canal, lo pueden consultar así mismo la clase, la primera clase que hablamos sobre la cosmovisión de nuestros pueblos originarios, de cómo nace nuestra cultura, la raíz de nuestro idioma, ¿no? Porque es un idioma, no es un dialecto, ¿no? Como a veces nos han enseñado en las escuelas. Realmente el náhuatl es uno de los idiomas, como bien lo decía, es uno de los idiomas más hablados aquí en México, que es correcto decirlo México. Es uno de los idiomas, como digo, no tiene sus variantes dialectales, igualmente puede haber, ¿no? De Guerrero, de Veracruz, de Puebla, de aquí de la Ciudad de México, del Estado de México, de Morelos, de Tlaxcala, de las diferentes huastecas como potosina, veracruzana, hidalguense y la poblana, ¿no? También hay náhuatl en El Salvador, que se llama pipil, que es un idioma también que es una variante del náhuatl, ¿no? Que allá también hablan, que sí, pero allá le dicen pipil. Bueno, no chima tlen tichinita panitla me gusta shopinali, en Nelia ni mitzin titlanilia se güey xochitlaspaloli, tlen ama temomachtian pani teposajacatl, eh, Wanokia ineki mokuanti matzimachilikan, tlan tixax machilian o amotix machilian. Nokia nochime tledichitan, ama tipawaltisen, ama ni timomachtian tonahuatlastol. Bueno, espero que me estén entendiendo, ¿verdad? Bueno, no, bueno, dudas, también me pueden hacer preguntas. Carla Alondra Nava me comenta si adelantaré mucho para la siguiente clase. No, muy poco. Igual voy a retomar en la siguiente clase, en la tercera clase voy a retomar también de lo que vamos a ver, de un poco del avance de esta clase. ¿Vale? Bueno. Perdón, Cel. Bueno, es como lo que he estado diciendo en español, es en náhuatl, ¿no? Literalmente un poco, no del todo, pero sí trato de explicarlo en náhuatl y en español, ¿vale? Bueno, a ver, voy a ponerles, no sé si tienen su manual por ahí, los que les había mandado al grupo, si no, igual me lo pueden hacer saber, ya sea por esta vía, por YouTube o por WhatsApp, ¿vale? Como comentaba, ¿no? Este es un abecedario más usado, bueno, en este caso de la región de donde yo vengo, la Huasteca Potosina, y es en este caso el abecedario que se usa para el náhuatl de mi zona de la región Huasteca es el A, el Che, el E, el I, la J, la K, la L, la M, la N, la O, la P, la S, la T, la TL, el que se la T es el la U, la X y la Y. Como vamos a ver la pronunciación de ciertas palabras, ¿no? Cualquier cosa me pueden decir, ya sea por WhatsApp, los que están en el grupo me pueden decir si voy un poco rápido, ¿vale? Saludos a Juan Carrizo, ¿no? Que me está siguiendo, un amigo. Igual, bueno, perdón, si es que me están escribiendo. Bueno, perdón. Vamos a ver como la división sibálica, el uso de las grafías y sonidos. En este caso, las que no se usan es la B, la D, la F, la G, la Ñ, la R
y la V. Esas son las letras que no se usan del alfabeto, ¿no? Esas en náhuatl no se usan, ya que y las que se sustituyen son la C y la Q por la K. En este caso, a veces la Q se pone como K, ¿vale? Como K de kilo. La Z por la S, la doble L por la Y, la W por la UA o la UE o U o WI, como Huitzilopochtli, ¿vale? Se usa como una J en el centro y al final de las palabras, dependiendo, ¿no?, el contexto, como en este caso vamos a un ejemplo como Nehnemi. Nehnemi significa caminar. Nehnemi es como la aspiración de Nehnemi. Nehnemi. Eso significa camina o caminar. Y al final un ejemplo muy claro de, como se dice, coneme, 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 como coneme. Si me escuchan, ¿verdad? Es aspirada, ¿no? Es como usas esto, la aspiración, cuando tienes la terminación con M, la J. Hay algunos casos, como el náhuatl clásico o las que imparten clases en la UNAM, porque sé que hay chicos de la UNAM tomando clases aquí, inclusive especialistas en lingüística. Sé que por aquí me parece mi amigo Sammy, que está en Estados Unidos. Él, él, sí, me parece que él es lingüista y su novia. Y, y ellos me imagino que usan un poco diferente en cuestión de la escritura. Y como en este caso, Aja Willy. Aja Willy. A ver. Bueno, voy a usar el pizarrón para irles explicando un poco. Aja Willy. Aja Willy. Que significa juguete. Aja Willy. Si alcanzan, sí, a ver. Aja Willy. Aja Willy. La doble L es como alargada. Ok. Alejandra Rodríguez dice que algún sonido que podamos hacer para que pueda fluir la pronunciación. Me parece muy bueno. Espero entenderlo pronto. Ok. Bueno, Yoshilawa, yo no tengo el manual. Bueno, se los voy enviando, ¿no? Inclusive les paso mi WhatsApp para los que no tienen agregado y los que se han contactado por vía de redes sociales. O alguien les pasó el dato de la liga de mi canal. Por WhatsApp me pueden escribir para yo enviarles el manual, que mi WhatsApp es 8120 21 0368. 81 20 21 0368. Ahí me pueden escribir y con gusto les iré enviando el manual y el material que vamos usando y los trabajos que hemos realizado en cuestión de la preservación de nuestro idioma y nuestra cultura. ¿Va? Ok. Alguien que me está... La estructura sujeto, verbo y privado. Más tardecita, bueno, en un momento esa es en la tercera, me parece, en la tercera clase, en la tercera, cuarta clase, para verlo, ¿no? Porque no me quiero levantar mucho, porque sí hay algunos que me imagino que esa es la primera clase que están tomando. No, me preguntan, ¿tengo Facebook? No, no uso Facebook. Un poco Instagram. También aparezco como Tlatoanitzin, ahí me pueden seguir. Bueno, Ajahueli, que es el juguete que usamos cuando somos niños, ¿no? ¿Vale? Bueno. Por ahí cualquier pregunta, o si quiere que le repita. Bueno, ahora
Vamos a hacer expresiones con ajkia, con esta aspiración que alguien me preguntaba, como para agilizar un poco nuestro, nuestro vocabulario, nuestra manera de hablar, ¿no? Ajkia. Ajkia na. Ajkia na. Ajkia na. ¿Quién soy? Ajkia. Ajkia. ¿Quién soy? Es como me refiero a mí mismo, ¿no? Ajkiana. Ajkia. Ajkiana. Ya a veces, como en este caso, na ni David. Na ni David. Y lo escribo junto, lo saben. O dependiendo, bueno, ahí en el manual es como una pregunta que es na ni David. Kena, tati, Kena, ahí en este ejemplo que en el manual que les he puesto, aquí Ana, y yo te puedo decir ta tilalo o ta motokash lalo. Motokash, tú te llamas Lalo. Y sí, ¿no? Y te vuelvo a afirmar. Kena, ta tilalo. Sí, tú eres Lalo. Kena es para afirmar. Sí, tú eres Lalo. Así queda, ¿vale? Ups. Tú, perdón, es que mi amigo se está cambiando. Vamos a ver un poco la pantalla. Aquí Ana. ¿Quién soy? Kena Tatilalo. Yo te digo, sí, tú eres Lalo. Kena Tatilalo. ¿Vale? A ver. Con M. Itzel me pregunta qué significa con M. Con M. Bueno, yo lo escribió con C de casa, yo lo escribo con K. Con M. Un M, pues. Con M es niños en plural. Es en plural, ¿no? Cuando te refieres que son varios niños. Eso es con M, con M. En sí, cuando lo hablamos, no realmente decimos con M, sino decimos con M, con terminación N, solo por las estructuras. Siento que a veces es contradictorio que la estructura desde, en este caso, que se implementa como más reconocida ante la SEP, como me hace ruido que no, que cuando lo enseñamos lo tratamos de enseñar así, porque lo correcto cuando nosotros lo hablamos es, no le ponemos con M. Es más, cualquiera que nosotros que hablemos náhuatl, lo identificamos, no decimos por qué le ponemos J si decimos con M, ¿vale? Dice, ajá. Sí, es como cuando Itzel me pregunta
Tati Itzel. Y yo te puedo decir Tati Itzel. Sí. Sí, tú eres Itzel. Tati Itzel, sí, eres Itzel. ¿Tú eres Itzel? Ok. Bueno, en este caso le voy a explicar un poco sobre respecto cuando te presentan, cómo se presentan, ¿vale? Como los pronombres, querían adelantarse un poco a eso. Vamos como a los pronombres. A ver. Mm, mm, perdón, es que todavía se escucha un poco de ruido. Voy a bajar un poco de volumen. Mm, que si no sé si mis amigos están poniendo también videos. A ver. Bueno, no importa, yo no, casi no me gusta basarme como con el manual. Siempre me gusta hacerlo de manera más práctico, dinámico, donde ustedes mismos vayan interactuando, ¿vale? A ver. Bueno, en este caso, cuando yo me refiero a na, que soy yo. Na, no tocas, David. Na, no tocas, David. Sí, alguien me escribe. A ver. Sí, alguien que quiera el manual, perdón, perdón que interrumpa. Alguien que quiera el manual, que me escriba a mi WhatsApp y acabando el curso se lo envío, ¿no? ¿Vale? Para no como perder un poco de tiempo con eso de estar contestando los WhatsApps ahora, ¿vale? Pero cualquier duda yo puedo, o inclusive lo pueden hacer por aquí, por esta vía. En este caso, bueno, regresando, no tocas David. Pongo na, no tocas David. Na, que es yo. No tocas mi nombre, David. Perdón, como decir yo, mi nombre es David. Bueno, sí, yo me llamo David. En este caso, na, que es yo. No, que viene siendo mi. Tocas nombre. Es como aquel rato explicaba, ¿no? Como es un poco raro el náhuatl, como si le pongo literal, si lo quiero traducir, pues no es así, sino en este caso, na no toco David. Yo me llamo David, o mi nombre es David, ¿no? ¿Vale? Y, y si me refiero a alguno de ustedes, en este caso, ta motokash ixtzel, ¿no? Si ta mo tokash ixtzel. Así. Ta motocas Itzel. Tú te llamas Itzel. O puede ser como pregunta también, ¿no? Ta motocas Itzel. Tú te llamas Itzel. Sí. Así. Tú te llamas Itzel. Ya tú contestarías. A ver, de nuevo, lo pongo. Ta motocas Itzel. Tú te llamas Itzel. Ta motocas Itzel. Itzel. Ya tú contestarías. ¿Qué no? No toques
No tocas. Sí. Kena, nano tokashi tse. Sí, yo me llamo Itzel. Kena, sí, yo, que es na, no, mi nombre, no tocas mi nombre o me llamo Itzel. Sí, yo me llamo Itzel, ¿verdad? ¿Vale? No tocas va pegado, ¿vale? Posesivo, porque es algo posesivo, ¿vale? Pronombre posesivo. Bueno, avanzamos. Ahora, Canque Tiewa, ¿dónde naciste? Canque, o hay algunas, como en la Huasteca, como les decía en Gilitla, dicen conque. Y pues también está correcto, ¿no? Porque es la variante de Gilitla. Pero donde yo vengo es Canque. Tiewa. ¿De dónde eres o dónde naciste? Más que nada, Ewa es de nacer. ¿Dónde naciste? Pues ya me estoy refiriendo a alguien, ¿no? A una persona, si yo le hago esa pregunta, un ejemplo a ustedes o a alguno de ustedes, ¿no? Canque Tiewa. ¿Dónde naciste? Ti es como me estoy refiriendo a alguien, ¿no? A usted, a tú. Canque Tiewa. ¿Dónde naciste? Oye, ¿no es tú dónde naciste? ¿Verdad? Canque Tiewa. Si ese prefijo también es posesivo. Con- y en este caso, Ewa es de nacer. Ewa. Nace. Nace o nacer. ¿Vale? Bueno, igual pueden ir compartiendo también el canal. Repito mi WhatsApp, 8120210368. Para los que no tienen el manual, les puedo hacer llegar. Y algunos videos que les puede también apoyar, los que aún no tienen mucha noción de náhuatl. Bueno, a ver, Canquetiewa, ¿dónde naciste? Y ya contestas, ¿no? Niewa, ni es como cuando yo digo yo, ¿no? No, estoy afirmando que yo soy Niegua. Altepetl. Altepetl por lo regular sí se pone en mayúscula, porque es como de ciudad o de algún lugar. Naniegua, Altepetl, Tenochtitlan. Tenochtitlan. Así. Naniegua, Altepetl, Tenochtitlan. 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 No es Tenochtitlán, es Tenochtitlan. Na ni Ewa Altepetl Tenochtitlan. Que quiere decir que yo nací en la ciudad del lugar de las tunas, ¿no? Las tunas sobre las piedras, ¿vale? Tenochtitlan, porque sí, Tenochtitlan, ya me imagino que se lo saben, ¿no? ¿Qué significa? Eso se los enseñan en la primaria. Bueno, no los enseñan, se supone. Me incluyo. Naniegua Altepetl, y ahí le cambias, Naniegua Altepetl,
O unos ponen como, dependiendo, Altepetl es un poco más grande, Altepetzin también se puede referir un poco más chico, Altepetzin. Aquí. Altepetzin. Altepetzin, no sé, a ver, Altepetzin, Tlalpan. Naniegua, Altepetzin, Tlalpan. Yo nací en el pueblito de Tlalpan, que es aquí en el sur de la ciudad. Ok. Alguien dice, Tonetiu Chihuahua, dice, Naniegua, Compa, Tlaxcala, que dice que él nació en Tlaxcala. ¿Qué na Tonetiu? ¿Qué na? Huelisquena. Órale, que no se acuerda. Como, bueno, hace como esa signo de interrogación. Bueno. Juan, ahora. Juan y Pía. Juan y Pía. Ni Pía. No es ni Pía. Es que Juanan y Pía. Sempoali Xihuitl. Sempoali. Juan Chiquinahui Xihuitl. Juan Chiquinahui. Chiquinahui Xihuitl. Juan Nipia Sempoali Juan Chiquinahui Xihuitl. ¿Vale? Y tengo 29 años. Sempoali proviene del C Ompoali, solo que acá como se une, Sempoali. Ese es 20, más como se suma. El náhuatl así funciona, ¿no? Sempoali. C Ompoali es como 20. Ome Ompoali es 40. Eyi Ompoali 60. Eyi. Unos dicen yay. Yo he escuchado como aquí en la ciudad dicen yay. Pero bueno, también pues, es correcto, ¿no? Es que digo que... ok. Tlaxcala. Bueno, pensé que era en Tlaxcala. ¿Quién? Quiero decir que... no. Es Cristian, dice que nació en la sierra. Bueno, yo en este caso sí quiero decir que nací en la sierra. Es que depende, ¿no? Bueno, en mi caso yo puedo decir, yo siempre digo nani ewa, no, o nani eski, nepa tepeishko, ¿no? Sobre las montañas, como arriba o sobre, arriba, como estar arriba, ¿no? Yo nací sobre las montañas. Nani eski o nani ewa, nani eski, como ves en pasado, eski, y como en pasado digo nani eski porque pues, ya pasó, ¿no? Yo nací, nani eski, tepeishko. Yo tengo. Guanipía es Juan y yo tengo. Y ese como es y yo tengo. Ni es yo. Pía es de tener. Pía. Pía es de tener. Tener algo. Tener, sí, en este caso. Ni es yo. Y yo tengo.
20, 29, Chignawi. Estos 20, es que, y Chignawi es 9. Estos 20, ¿no? Aquí. One y estos también, lo mismo. Y Chiwit es año o años. Año, ¿vale? Eh, bueno, yo tengo 29 años. Bueno, ahora vamos a ir sobre Wanalipia, Sepoli, Wan Chignawishiwit, Wan Techpactia, Wan Nechpactia, Niaskiti, Onimawiltis, Oniaskis, Wan Nechpactia, o Wan Nechpactia, Tochontlapanili. Tochontlapanili. Bueno, aquí metí un poco de comida porque ya me dio hambre. Quiero cenar ya. Juan Techpactilla, Tochontlapanili. Y me gusta los chilaquiles en este caso. Bueno, pero el Tochontlapanili es un poco más. Los chilaquiles aquí son muy diferentes que en mi comunidad, ¿no? Allá son como ponemos un poco de masita, epazote, las tortillas que a veces ya nos sobran y que no comemos, esas las ponemos también un poco en agua y preparamos, ¿no? Por eso es tochon, pero eso también a veces es un poco duro o tostadito, tochon, son las tortillas duritas ya, ¿no? Por eso a veces, amo tochontic, o kichpil, amo tochontic, tochon tlapanili, es esto, ¿no? Todo ese proceso que les decía, tlapanili, como los tochones que ponen, el proceso, ¿no? Que se da antes de cocinar, ¿no? Como se ablandan un poco, y después el tlapanili, es que hay diferentes tipos de tlapanilis, hay de frijoles, de lentejas, hay diferentes, ¿no? O de camarones, de techiches, nosotros le decimos allá, o cozoles, ¿verdad? Y tochon tlapanili, y tochon es como durito, ¿no? Eso como un poco, sí, duro. Y por eso a veces te dicen, amo tochon, tico, no seas como, bueno, es algo despectivo también, ¿no? Es como, no seas cabeza dura, no seas cabeza dura, niño, amo tochontic, o kichpil. O kichpil es niño, ¿no? Como bien saben. Es algo que siempre a veces si te regañan, amo tochontic. Como cuando eres, como no quieres obedecer, ¿no? Eres duro. Eso también se usa, amo tochontic. A ver, les voy a escribir. Amo tochontic. Tochontic. Es como no seas necio, ¿no? Amo tochontic, ya le pones ahí, amo tochontic o kichpil. O kichpil es niño. Amo tochontic, ya puedes nombrar a alguien. Amo tochontic, Raúl. ¿Verdad? Es una manera también. Eso, bueno, eso es lo que quería como tochontic, que es como duro, necio, no sé. Bueno, ahí sí lo referimos también para decir eso, ¿no? Pero es como duro, ¿no? Como no entiendes, como se necesita estarte diciendo cada rato. Pues a veces no nos pasa que cuando nos regaña nuestra madre o nuestro padre.
A ver, voy a leer. Sí, así es una partícula, justo. Sí. Bueno, los que tengan alguna duda de la clase anterior me pueden preguntar, ¿no? Me pueden enviar WhatsApp también o me pueden escribir por esta vía o YouTube. Igualmente, ese es un curso para público en general, para sus chiquitines, si quieren enseñarles a que aprendan náhuatl, ¿no? Que sus niños inculcarles un poco más sobre nuestras culturas, no precisamente tienen que aprender náhuatl, digo. Mi consideración, ¿no? Pues hay diferentes idiomas en México, pueden wixárika, no sé, ñañú, mixteco, no sé, son muchas, ¿no? Que podemos escoger. En el país hay mucha diversidad lingüística, ¿no? Bueno, eh, algo que tienen alguna pregunta, me pueden preguntar por esta vía. Estoy viendo ahora sus comentarios. El pronombre personal, ok. Na, ta, así cuando ta, él, ya, ella, él o ella. Ah, no, ta es tú, ya, él o ella. Na, ta, tú, ya, él o ella, ¿vale? Anmojuantin, 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 que quiere decir varios, son ustedes. Anmojuanti. En el manual viene, ¿no? Esto. Anmojuanti, anmojuanti. Voy a escribir como las cosas, bueno, na, los pronombres, na, yo, ta, tú, ya, él o ella, na, ta, ya, na, na, ta, ya, ¿vale? Seguimos con los demás. Vamos a ir despacio, ¿no? No, tampoco hay tanta prisa, ¿no? Nadie nos está correteando. Con esto de la cuarentena, pues, uno ya ni sabe qué hacer. A ver, anmojuanti. Anmojuanti. Es ustedes. Por eso a lo que les decía que el rato, anmojuanti. En sí, cuando nosotros lo hablamos, los nahuablantes, anmojuanti, aquí es N, ¿no? Solo que el alfabeto de la SEP dice que pongamos J, ¿no? Yo, no, bueno, no estoy muy de acuerdo, pero bueno, hay que a veces aceptar estas estructuras gramaticales que ya han estandarizado, ¿no? Almojuanti, ustedes, ¿no? Es como varias personas, ¿cómo se refieren? Ustedes, ¿vale? Inijuanti, inijuanti. Inijuanti. Ellos o ellas. Inijuanti, ellos o ellas, ¿vale? Inijuanti, ellos o ellas. Inijuanti, juanti, inijuanti, inijuanti, ¿vale? Otra vez, inijuanti. Vamos a regresar. Anmojuanti,
Almojuantin, después inijuantin. Almojuantin, ustedes. Inijuantin, ellos o ellas. Tojuantin es nosotros. Tojuantin. 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 Bueno, que cuando lo pronunciamos es Tojuantin con terminación N igual. Pero solo para, es que como es para pluralizar, decimos Tojuantin. Tojuantin, nosotros. ¿Vale? Tojuantin, nosotros. Como un ejemplo, Tojuantin, timomachtia. Ahorita voy poniendo ejemplo, ¿vale? Ejemplitos de oraciones. Na. No te ya, lo oye. Sí, justo. Nani tlachpana mojmostla. Na ni tlachpana mojmostla. Bueno, voy a enseñarles como el pronombre, el prefijo, el verbo y el adverbio, ¿vale? Un ejemplo de una oración. A ver, voy a leer un poco de ustedes, ¿vale? Ok, sí, perdón, Berta. Sí, Tel, ¿me puedes escribir por WhatsApp, ¿vale? Perdón por ir muy rápido. Es que como ves, ya pasa el tiempo muy rápido. Está bueno. A ver, na. Voy a poner así como pronombre. Pronombre personal, prefijo. Verbo. Y adverbio. ¿Vale? En este caso vamos a trabajar con yo, ¿vale? Con primera persona. Na. Ni. Tlachpana, pero va pegado, ¿no? El verbo se pega. Tlachpana. El adverbio, a ver si me alcanzas, que son muy largas. Mojmostla. Mojmostla. No. Así queda. Na nitlachpana mojmostla. Mojmostla. Esta aspiración de moj. ¿Cómo haces eso? Mojmostla. Na nitlachpana mojmostla. ¿Vale? Cuando me refiero na ni tlachpana mojmostla. Yo barro a diario. Yo barro todos los días o a diario, ¿no? Nani tlachpana mojmostla. Yo barro todos los días. O es como limpiar la casa todos los días, ¿no? Como hacer el aseo, ¿vale? Tati tlachpana mojmostla. Ta, cuando me quiero referir a alguien, a tú, a la segunda persona. Ta titlachpana mojmostla. Tú todos los días barres o haces limpieza. A ver. Ta tlachpana mojmostla. Tati tlachpana mojmostla. Es que mi pizarrón es muy chico. Tziquitetzin, que está chiquito. Tziquitetzin, chiquito. Es como tú
barres a diario. Ta, ti, tlach, pana, mojmostla. ¿Vale? A ver, sí, a ver la pantalla. Ta, ti, tlach, pana, mojmostla. Es tú barres a diario. Ti, tlach, pana. Yo me estoy refiriendo, otra vez reafirmo, ¿no? Ti, que eres tú. Ta, tú. Ti, tlach, pana, mojmostla. Ta, ti, tlach, pana, mojmostla. 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 Justo, yo de hecho, alguien le había leído la mente, ¿no? Descansar y dormir en náhuatl. Sí, es justo lo que quiero, ¿no? Que empiecen a pensar en náhuatl. Así como mis amigos Alex y a Leslie, que le mando muchos saludos. A Leslie tal vez le costó un poco porque siempre está pensando más en Coyocamanali, como el idioma del coyote. Es algo despectivo, ¿no? Coyocamanali, como ese se refiere al español. Y aquí en este caso es hacerlos pensar en náhuatl, que sueñen en náhuatl inclusive, ¿vale? No, hombre. Me da risa lo que ponen de repente. Un poco hippie, ¿no? Pero bueno, siempre me gusta andar un poco greñudo. No, hombre, ¿cómo que? Bueno, ahora vamos con el siguiente ejemplo. No, yo ni fumo. Bueno, me imagino, bueno, vamos a conjugar todo, ¿no? Bueno, en este caso vamos ahora con ya, él o ella, ¿vale? Ya, tlachpana mojmostla. Ya, tlachpana mojmostla. Ya, tlachpana mojmostla. Él o ella barre todos los días, ¿vale? Él, esto se refiere como no, es que dependiendo, ¿no? ¿A quién te refieres? Si es femenino o masculino. Ya, él o ella. Ya, tlachpana mojmostla. Ya, tlachpana mojmostla. Bueno, ahora a nosotros, ¿vale? Tojuanti. Juanti. Juanti es como la unión, ¿no? Como de varios. Juanti. Tojuanti. Saludos, Andy, un amigo de aquí de la Ciudad de México. Tojuanti. Es que está muy larga. Ti. Tlachpana. Mojmostla. Mojmostla. Así. Tojuanti, titlachpana, mojmostla. Nosotros hacemos el aseo todos los días. Tojuanti, titlachpana, mojmostla. Nosotros barremos todos los días. ¿Vale? Tojuanti, más que nada tojuanti. Más que, como les acabo de decir, la J es como para diferenciar, ¿no? Como, bueno, para decir, no es en plural, ¿vale? Después vamos a seguir ahora con ustedes, lo inijuanti, ellos, anmojuanti, a nosotros, sí, seguimos con nosotros, ¿vale? Dice, tojuanti, no sé si nosotros, a ver, aguántame, perdón. Tojuanti, sí, aquí es nosotros, tojuanti, titlachpana, mojmostla. Nosotros barremos o hacemos el aseo todos los días.
Almojuanti es ustedes. Y así nomás se va cambiando, ¿no? Los pronombres. Almojuanti. Almojuanti. Tlachpana. Sí, aquí tienes que poner el prefijo an. Tlachpana. Tlachpana. Mojmostla. Almojuanti, Tlachpana, Mojmostla. Ustedes barren todos los días. Almojuantin, Tlachpana, Mojmostla. ¿Vale? Ahora vamos a seguir con Inijuantin. Ellos. Tlachpana. Mojmostla. Inijuantin, Tlachpana, Mojmostla. Ellos o ellas barren todos los días. ¿Vale? Ahí les puedo encargar después como ejemplos, les voy dando como en el material, inclusive les puedo enviar un link también para que puedan ir buscando palabras en náhuatl, me da un link que hemos estado también es como un diccionario, ahí es justo de hecho de diferentes variantes, igual ahí pueden consultar, les voy a enviar por el grupo de WhatsApp, o los que quieren el link me lo pueden pedir, ¿no? ¿Vale? Me pueden pedir por mi WhatsApp, que es el 81 20 21 03 68. A ver. Bueno, bueno, como les decía, ¿no? Nuestro idioma, retomando la clase anterior, siempre con elementos que realmente conllevan a la naturaleza, a lo que pues, está alrededor nuestro, ¿no? Como en este caso, un ejemplo como los saludos, ¿no? Que yo les decía, que tiene que ver mucho la manera como tú te encuentras interiormente, espiritualmente. Yo te puedo, físicamente, ¿no? Yo puedo referirme a ti, pero ya dependiendo, ¿no? Ya si te conozco, entonces sí me refiero con un poco más de cortesía, de amabilidad, y sé que realmente es como cuando hay una mujer embarazada, también hay maneras de referirse, ¿no? En nuestra comunidad. Eh, como preguntas cómo se encuentra la mujer, ¿no? ¿Cachan? Hizo mosiwa, que cómo está tu esposa, tu mujer. Eh, Sihuatl, Sihuatl es mujer, ¿no? Y Tlacatl es hombre, ¿no? ¿Cachan? ¿Cachan? Esqui Conetl, cómo nació el niño, Esqui, de Ewa, Esqui, de nacer, ¿no? ¿Cachan? Esqui Mocone, cómo nació tu niño, ¿verdad? Ok, bueno, saludos a todos. Gracias por estar en mi canal. Eh, Igual, la siguiente clase vamos a seguir avanzando un poco más. O cualquier duda, me pueden escribir ya sea por esta vía o a mi Instagram. Tlatoanitzin, también tengo Instagram, ese sí tengo. No lo uso tanto, pero sí tengo, ¿no?
Ya es, perdón, Ana Berta, en el nombre ya, ¿cuál? Ya, ya Tlaxpana Mojmostla. Él barre todos los días. Ya es él barre todos los días. ¿Vale? Bueno, igual me pueden mandar WhatsApp. El libro se los puedo convertir, el manual. Eh, Cualquier duda, me pueden escribir a mi WhatsApp. O inclusive el libro, si ustedes no lo pueden descargar, porque yo sé que a veces en los teléfonos no aceptan y puedo mandárselos, ¿vale? Bueno, mi Instagram es Tlatuanitzin, ahí me pueden seguir. Y pues agradezco, Shipiacan Kuali Tlen An Tlatemikisen, Nokia, Nochipacuali, Machipiacan, Ni Aman y Yowali. Bueno, que tengan bonitos y sueñen lo mejor en esta noche y les deseo de todo lo mejor, que sueñen cosas hermosas, ¿vale? Bueno, Tlaxcamati Mía, Tomitasen Senpayo, Panit Lamahuisolis Copinoli. Bueno, muchas gracias. Nos vemos luego por este medio, ¿no? de YouTube. Y les deseo linda noche. Kuali y Wali Shipiakan. Bonita y linda noche tengan.